Pues ya llevamos varias semanas con este capítulo 2 de Oseas. Recordad que Dios está usando los problemas matrimoniales de Oseas para describir su situación con el pueblo de Dios. Oseas se había casado y su mujer le había sido infiel. Como digo, no sabemos si es que era una prostituta profesional o iba y se acostaba con hombres diferentes. Pero Dios usa esta situación en el matrimonio de Oseas para explicar: esto es lo que me está pasando a mí. Como mi pueblo Israel va tras otros dioses, es igual que la esposa de Gomer, que va por ahí siendo infiel a Oseas. Y es verdad que los primeros 13 versículos de este capítulo hablan del juicio. Dios dice: no puedo permitir que sigáis así, voy a traer juicio. Y ya explicamos en su día que eso significaba que iba a venir un imperio potente del norte, el imperio asirio, les iba a conquistar y les iba a llevar al destierro, les sacaría de la tierra y les llevaría al destierro. Pero hemos visto que, sobre todo a partir de la segunda parte de este capítulo, que ese juicio por parte de Dios no es para la destrucción, sino que ama a Israel y quiere volver a tener esa relación correcta con Israel. Y la semana pasada vimos los versículos del 14 al 15, dice: por eso voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Y vimos que el Señor dice: quiero volver a enamorarte. Quiero volver a tener esa relación que teníamos cuando primero nos casamos. Porque la segunda parte del capítulo 2, Oseas, o el Señor por Oseas, va a hablar no del juicio a Israel, sino de que les va a restaurar, va a arreglar esa relación. Y hoy vamos a hacer solamente 2 versículos más, pero que creo que son 2 versículos que también tienen mucho que enseñarnos. Dice el versículo 16: en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Como digo, toda esta segunda parte del capítulo, el Señor ya está hablando de restaurar, restablecer esa relación con Israel. Y la primera cosa que hemos de mirar es la expresión en aquel día. Y muchas veces esta expresión, cuando lo vemos en la Biblia, se refiere a un momento específico donde Dios entra y actúa de una forma especial en la historia, en su creación, sobre todo cuando está hablando del juicio por la maldad, pero también de la restauración. Ahora, muchos pueden decir: vale, pues en aquel día habla de que Dios va a juzgar a Israel. Van a venir los asirios, se los va a llevar a Siria, y luego, como ha dicho que los va a restaurar, les va a arreglar la relación, les volverá a traer a Israel otra vez. Y es verdad que cuando habla de en aquel día, habla de esto, pero no hemos de limitarlo sencillamente a esto. No vamos a entrar en esto hoy, pero sobre todo a partir del versículo 18 vamos a ver que cuando hablamos de aquel día, también nos estamos refiriendo de una forma más general a la primera venida de Jesús y sobre todo a su segunda venida. Pero como digo, vamos a entrar en eso más adelante, solo hago la referencia en aquel día aquí, ¿vale? Pero vamos a mirar el resto del versículo 16, que dice: ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y hay algo muy interesante en este versículo. La versión que yo estoy siguiendo es la Nueva Versión Internacional, pero quizás no vemos el juego de palabras que el Señor está utilizando aquí. Y quizás lo vemos mejor en otra versión que usamos, que es la Reina Valera, y si lo pones aquí, ya lo veremos un momento. Oseas 2:16 en la Reina Valera del 60, dice: en aquel tiempo, dice Jehová el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Balí. Ishi significa mi marido, mi esposo,
Y Baalí significa mi Señor. Por eso la nueva versión, en vez de usar los nombres, los traduce, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero ¿habéis notado Baalí? ¿Qué era el dios falso que estaban adorando los israelitas en esta época? Baal. Está diciendo, no me llamaréis Baal, mi señor, sino me llamaréis Ishi, mi esposo. Y en este versículo hay tres ideas. La primera idea que ya hemos visto, y no voy a entrar mucho en ella, pero en primer lugar, este versículo está dejando claro que Israel, el pueblo de Dios, no podía seguir adorando a dos dioses. No podía seguir diciendo, no, nosotros adoramos al Señor, a Jehová, como pone el nombre en la Reina Valera, pero también adorar a Baal. Pero como digo, esto ya lo hemos visto en más de una ocasión, no voy a entrar aquí, pero repito la lección que hemos visto en este libro para nosotros. No podemos como cristianos adorar a Dios el domingo por la mañana o el viernes en el culto y en algún momento cuando estamos en casa y el resto de la semana estar adorando otras formas, otros dioses que hay en este mundo que vamos a ir viendo ahora. Pero este versículo nos muestra una segunda cosa que creo que es importante tener en cuenta. Porque no está diciendo, en aquel día me llamaréis Ishi y nunca más adoraréis a Baali. Está diciendo, y nunca más me llamaréis a mí Baali. Y esto nos choca un poquito. ¿Cómo que nunca más me llamarás Baali? Baal es un dios y Jehová, el Señor, es otro dios. ¿Qué está diciendo? Nunca más me llamaréis Baali. Pues el problema de adorar a más de un dios es que como cristianos acabamos mezclando los dos dioses, acabamos confundiendo a los dioses y comienzan a ser lo mismo. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque sé que algunos conocéis y habéis leído las crónicas de Narnia, ¿vale? Las historias de C.S. Lewis. El libro más famoso es, a ver si lo digo en castellano, porque El león, la bruja y el armario. Ahí hay un personaje que se llama Aslan, que es el rey de Narnia y es el ser a los que adoran los habitantes de la tierra de Narnia. Pero si leemos los otros libros, porque hay, si me acuerdo, son 5 o 6 libros en las crónicas, no solamente existe Narnia. Existe un pueblo al lado, que si me acuerdo bien se llama Carloman, y es un pueblo malo. Y tienen otro ser ahí que adoran, que se llama Tash. ¿Por qué explico esto? Porque en la última historia de las crónicas de Narnia, la última batalla, hay un momento que incluso la gente de Narnia, que siempre ha adorado a Aslan, comienzan algunos a adorar a Tash. Y cuando se les pregunta, oye, ¿qué hacéis adorando a Tash? Responden diciendo, es lo mismo. Aquí se llama Aslan y en el país de vecino se llama Tash. Y dice, realmente lo vamos a cambiar el nombre. A partir de ahora adoraremos a Tashlan. Juntan los dos. Incluso cuando, si miras lo que dice el dios de los Carlomanes y el dios de los de Narnia, dicen cosas totalmente diferentes. Se mezcla el culto tanto que una cosa ya es lo mismo que la otra. Y a mí, yo me acuerdo cuando leí este libro por primera vez, me chocó, porque yo pensaba que esta idea de que, bueno, Dios es lo mismo en todas partes, en un país tiene un nombre y en otro país tiene otro nombre, pues el Dios de la Biblia aquí en Europa, pero en otras partes tiene otro nombre, otro libro sagrado. Yo pensaba que eso es una cosa moderna que es de ahora, de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI. Y me chocó al leer en las Crónicas de Narnia esto porque las Crónicas de Narnia son un libro que se escribió hace unos 70, 80 años y vemos que incluso en esa época ya se estaba hablando de este tema. Pero si miramos la Biblia, vemos que esto no es una cosa de los últimos 70, 80 años. Oseas se escribió hace 2700 años y estaba pasando lo mismo. En Israel se confundían tantas las cosas que habían los que dirigiéndose al Dios de la Biblia, a Jehová,
le estaban comenzando ya a llamar Baal. Baal es Señor, pues mira, en el pueblo de al lado le llaman Baal, nosotros le llamamos Jehová, pero es lo mismo. Por eso le estaban llamando Baal, Baali, mi Señor, a Jehová, al Dios de la Biblia. Claro, lo miramos y comenzamos a pensar, uy, qué desastre, ¿eh? ¿Qué confusión había en Israel? Yo no entiendo cómo las cosas pueden ir tan mal. Eso es lo que pasa cuando estás adorando a más de un Dios. Pero ¿no creéis que hay la misma confusión en la iglesia moderna? Dije hace unas semanas que hoy en día nadie dice yo adoro a Baal, ¿vale? No hay nadie que diga, no, aquí adoramos a Baal, ¿vale? Pero dije que el Baal de este mundo, el Dios falso que se adora en este mundo, es nosotros mismos, sobre todo en Occidente. Lo importante es mi bienestar, mi placer, mi dinero, yo. Y eso es lo que vemos constantemente, el individualismo total de Occidente. Pero creo que como cristianos, siendo influenciados por esto y por desgracia algunas veces adorándonos nosotros a nosotros mismos, estamos confundiendo la adoración con Dios con la adoración a nosotros mismos. Y os voy a poner un ejemplo. Romanos 8 y el versículo 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y este es un versículo que nos gusta mucho, porque lo leemos y decimos, perfecto, todo me va a ir bien. Porque eso es lo que dice, va preparando todo el bien. Pero al interpretar ese versículo de esa manera, lo estamos interpretando según nuestra adoración a nosotros mismos. Porque ese versículo no dice eso. Si miramos el contexto, el versículo lo que está diciendo es que sí, las cosas te irán bien, Michael, pero ¿sabes qué es el bien final? Que tú estés conmigo para toda la eternidad. Y si miramos el versículo dentro de todo Romanos 8, nos damos cuenta que lo que está diciendo este versículo es, no importa lo que te pase, no importa las dificultades que tú tengas, yo voy a usar esas dificultades para que pases la eternidad conmigo. No dice en ninguna parte este versículo que nunca vais a tener problemas o nunca vamos a tener problemas de salud, todo va a ir fenomenal en el trabajo, nunca va a pasar nada malo en nuestra vida. Eso no es lo que dice este versículo. Pero como estamos confundiendo, porque como cristianos incluso nosotros estamos adorándonos a nosotros mismos, cogemos un versículo y lo interpretamos a nuestra manera para nuestra propia adoración. Y encima como cristianos decimos, ya, pero eso es lo que dice la Biblia. En un sentido estamos haciendo lo mismo. Estamos confundiendo las cosas tanto que el Dios que estamos adorando no es el Dios de la Biblia, es el Dios que nos hemos creado nosotros. Y cogemos un versículo que nos gusta y lo hacemos a nuestra manera. Y eso es justo lo que estaba pasando en Israel. Confundían tanto las cosas que aunque decían, no, nosotros adoramos a Dios, el Señor dice, pero si me estáis llamando Baal. Estáis tan confundidos que estáis usando el nombre del Dios falso para dirigiros a mí. Tengamos mucho cuidado con esto y asegurémonos que cuando estemos en relación con el Señor, adorando al Señor, escuchando lo que Él dice, estamos escuchando lo que Él dice y no estamos confundiéndonos tanto que pensamos que adoramos a Dios, pero realmente estamos adorando al Dios de esta época, que es el yo mismo. Pero hay una tercera idea. No solamente es que Dios dice no podéis adorar a dos señores, no solamente está diciendo, oye, estáis tan confundidos que me estáis adorando con un nombre equivocado, con el nombre del Dios falso. Hay una tercera idea en este versículo y para mí es una idea preciosa. Dice, no me llamaréis Baalí, que significa, como hemos dicho, mi Señor, sino me llamaréis Ishi, que significa mi esposo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues hay que entender que el Dios falso, Baal, era un Dios muy severo, muy exigente. Recordemos que el Dios Baal, que se adoraba en muchas zonas en este momento, era el Dios que traía las lluvias, era el Dios de la fertilidad.
Entonces tú entregabas cosas a ese Dios, a ese Baal, para que enviara las lluvias. Pero exigía mucho para enviar las lluvias. ¿Os acordáis? Y es de esta, bueno, no es de tiempo de Oseas, es de unos 100 años antes, pero la situación es la misma. Pero ¿os acordáis en la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que hay un momento que Elías, el profeta de Dios, habla con los profetas de Baal y dice, vamos a ver quién es el Dios de verdad. Vamos a subir a este monte y cada uno vamos a hacer un altar a nuestro Dios con una ofrenda. Pero no lo vamos a prender el fuego nosotros. Vamos a pedir a cada uno, a su Dios, que envíe el fuego del cielo. Y el Dios que responde será el Dios verdadero. Y los profetas de Baal accedieron. Como conocemos la historia, vemos que los de Baal comenzaron primero y la cosa comenzó muy mal. Bueno, no comenzó muy, acabó muy mal también. Estaban ahí pidiendo que Baal les enviara fuego y no los enviaba. Pero solo quiero rescatar un versículo de este capítulo, porque primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 28 dice, comenzaron, está hablando ahora de los profetas de Baal, o los sacerdotes de Baal, comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. No, es que yo tengo que entregar sangre a Baal para que me responda. Y lo hacían, se cortaban. Y no es solo aquí, lo vemos en otras partes de la Biblia. Es que incluso vemos en otras partes de la Biblia donde los dioses falsos hasta exigían sacrificios humanos, sacrificios de niños. ¿Queréis que os envíe lluvia? Sacrificad a vuestro hijo a mí. Los dioses falsos son dioses muy severos. Y al confundir a Dios con Baal, los de Israel se habían olvidado de algo muy importante. Decimos que Dios es el Señor, y es verdad. Pero no es el Señor, lo que se está diciendo, no penséis que soy vuestro Señor en el sentido que, como Baal, un Dios, un Señor duro, un Señor que exige cosas que no se pueden pedir, sino yo soy vuestro esposo amante. Ya no me llamaréis mi Señor, sino me llamaréis Ishi, que es esposo amante. Y esta es una realidad para todos, nos llamemos cristianos o no. Todos adoramos algo. En esta vida todos adoramos algo, ¿vale? Y si pensáis que no adoráis a nada, pensad en algo que si quitarais de vuestra vida, diríais, uy, sin eso ya no podría vivir. Pues estáis adorando a eso. Todos adoramos algo. Y si adoramos a una cosa que no es el Dios verdadero, el falso Dios siempre nos someterá, siempre nos exigirá más de lo que podemos dar. Pongo un ejemplo. ¿Adoras a tu trabajo? Oh, es que me encanta mi trabajo. Si eso es lo más importante de tu vida, tu trabajo te someterá. Estarás trabajando ahí 8, 10, 12, 15 horas. Sacrificarás tu familia, tu esposa, tu salud. Lo mismo con el dinero. Lo más importante es tener dinero en la cuenta. Si ese es lo que adoras, nunca tendrás suficiente dinero en la cuenta. Siempre querrás más y sacrificarás todo por ese bien. Adoras un puesto de privilegio y un renombre, serás esclavo de eso toda tu vida. Adoras a una persona, tu esposo, tu esposa, una persona que amas, o incluso tus hijos, serás esclavo de esa persona toda tu vida. Y cuidado que en la iglesia, siendo cristiano, podemos caer en el error de no estar adorando a Dios como a esposo amado, sino a un Señor duro. Y pongo esto porque me ha pasado a mí en mi vida. Puedo acabar viniendo a la iglesia y en vez de adorar a Dios, adorar a que piensen que soy perfecto. Que nadie se entere que no soy buena persona. Puedes acabar adorando un puesto o un ministerio. Es que yo es que tengo que ser pastor, o anciano, o diácono, o música, o jóvenes, o escuela. Podemos acabar adorando un ministerio. E incluso podemos acabar adorando a las obras. No, es que yo tengo que hacer cosas para Dios.
Y eso es lo triste, y lo digo desde un punto de vista personal. Yo, viviendo vida de iglesia, algunas veces he sido esclavo, porque no estaba adorando al Dios verdadero, estaba adorando a otra cosa que incluso estaba dentro de la iglesia. He tenido más de una conversación, porque me ha pasado a mí, pero he tenido más de una conversación con personas que intentan vivir la vida cristiana como un sinfín de esto, como los fariseos, esto. Y si se pregunta, y a mí también, ¿tú crees que Dios te ama? Yo tengo que admitir que algunas veces he dudado que Dios me ama. Como mucho me aguantaba. Y Dios está diciendo, Michael, yo te amo. Yo te amo. Como sabéis, me gusta mucho el pastor americano Timothy Keller y tiene una frase que a mí me gusta. Todo ídolo o Dios falso te exigirá que entregues tu vida a él. Solo el Dios verdadero entregó su vida por ti. El Dios de la Biblia es el único Dios que entregó su vida por cada uno de nosotros. Todas otras religiones, filosofías o cualquier otra cosa que adoramos nos va a decir como Baal, entrégame todo si tú quieres esto. Como vemos aquí, el Señor quiere ser un esposo amante. Y hemos de hacernos la pregunta como cristianos, ¿cómo vemos al Señor de verdad? ¿Como un Dios duro o como alguien que nos ama? Quizás es que si le vemos como un Dios duro, estamos adorando a otra cosa y no al Dios de la Biblia. Versículo 17. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca volveréis a invocarlos. Y este versículo es interesante ya que muestra cómo Dios va a conseguir que deje Israel de adorar a los falsos dioses y que confunda a Dios, a Jehová, el Dios verdadero, con el falso Dios Baal. Y lo interesante de este versículo es que no dice, y haced esto. Lo que tenéis que hacer es esto. No depende de Israel. Es Dios el que va a actuar. Es Dios que quitará de los labios el nombre de los falsos dioses. Y esta es una realidad que vemos en la Biblia constantemente. Dios es el que cambia al ser humano. Dios es el que cambia al cristiano. Unos versículos que a mí me encantan. Jeremías capítulo 31. Y primero vamos a leer los versículos del 31 al 32. Dice así: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, y a que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Y está volviendo otra vez al principio, ¿vale? Al desierto, a Éxodo. Y está diciendo, no cumplisteis ese pacto que hice con vosotros. Ese pacto, cuando saqué de Egipto y os di mi ley en el monte, no lo pudisteis cumplir. Y hay muchas cosas que nos enseña la ley de los primeros libros de la Biblia, ¿vale? Muchos detalles. Pero una de las cosas que nos muestra es que como seres humanos no somos capaces de vivir como Dios quiere. Dios les había dejado claro cómo debían vivir. Y el primero, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios. Ni ese, no es que dijeron, no, es que hemos llegado al 9, no, es que ni el primero, porque estáis adorando a otro Dios. Esa es la realidad. Y por eso el cristianismo es único. Porque todas otras filosofías y creencias dicen, haz esto para ser buena persona. Y Dios dice, Michael, nunca lo podrás hacer. Y eso lo demuestra Israel. No ha servido de nada. Os di unas tablas de piedra y ni el primero habéis podido cumplir.
Pero versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. No puedo entrar en todos los detalles de este versículo, pero solo quiero resaltar la segunda parte del versículo 33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La única manera que podemos vivir como Dios quiere es que Él entre en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Voy a entrar a vivir en vosotros. Y voy a escribir en vuestro corazón la ley y en vuestra mente. Porque si yo no entro en vuestra vida, es imposible que vosotros podáis vivir como yo quiero. Y eso es lo que estamos viendo nuevamente aquí. Dios está diciendo, yo voy a hacer una obra nueva en vosotros. Voy a quitar esa confusión que tenéis. Voy a quitar esos falsos dioses de vuestros labios. Será trabajo mío. Y entonces, si no vamos a entrar en esto esta tarde, vamos ya a entrar un tiempo de oración. Pero sí, sabéis que de vez en cuando me gusta hacer alguna pequeña excursión cuando estamos haciendo estos estudios y salir un poquito a tratar otro tema que sale de esto. Porque esto significa que no tenemos que hacer nada, los cristianos. Depende del Señor. Pues en las próximas semanas, o la próxima semana, vamos a mirar Filipenses 2, los versículos del 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y hay una tensión en la Biblia de Dios es soberano, depende de Él, pero Dios nos pide cosas. Y si no entendemos bien, pues o nos centramos en el versículo 13 de aquí, donde decimos, es Dios quien produce vosotros el querer como el hacer. Así que si yo no hago las cosas bien, es porque el Señor no me ha dado ni el querer ni el suficiente poder. Pero también podemos ir al otro extremo de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Todo depende de mí. ¿Cómo hemos de entender este versículo? Como digo, no voy a entrar hoy, pero sí que vamos a hacer una pequeña salida la semana que viene, una pequeña excursión, y vamos a mirar cómo hemos de entender cuando vemos estos versículos que es el Señor el que obra. ¿Nosotros no tenemos que hacer nada o tenemos alguna responsabilidad? Pues que el Señor nos ayude. Como digo, no voy a entrar más en detalle hoy, pero que el Señor nos ayude a entender que no podemos adorar a dos dioses. Que si lo hacemos, que lo hacemos por desgracia. Cuidado, porque podemos acabar como los de Israel pensando que estamos adorando al Señor y realmente estamos adorando a Baal. Que el Señor nos ayude a entender que sí es el Señor, pero quiere ser nuestro esposo amante. Y como digo, la semana que viene pues ya entraremos en ese tiempo, en esa idea de quién depende, del Señor o de mí, o cómo entendemos esto de que es el Señor el que hace la obra, pero me está diciendo que me ocupe de mi salvación con temor y temblor.